este lugar y transmitir ese consejo de vida que creo que Dios me ha dado para este día. Amén. No sin antes iniciar diciéndole que lo que acabamos de cantar es un principio básico y fundamental que usted y yo debemos entender para poder darle sentido al estar en este lugar. Sí, amén. Poder tener sentido y poder hallarle forma al venir a este lugar, debemos entender que es la vida de Cristo lo más importante que tenemos nosotros para poder accesar al Padre. Amén. Sin Cristo no hay salvación. Así es. Sin Cristo no hay vida eterna. Jesucristo lo dijo en el libro de San Juan, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese nadie no excluye a nadie. Ese nadie es, nadie por más riqueza que tenga, nadie por mayor perfil profesional que tenga, nadie porque sea de la mejor clase social o elitista, de la mejor familia, o porque se crea del mejor apellido, o porque se crea el popular del pueblo donde vive, o porque sea el gobernante más conocido de una nación. Si no está en Cristo, no podrá llegar al Padre. Así es. Y es una regla general para grandes y chicos. Y es algo que debemos usted y yo cada día anidar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Si usted es de los que quiere conocer al Padre. Eso. Sí, Señor. Si en usted hay un interés por la salvación, que creo que lo hay, porque es lo que nos lleva y nos motiva al estar en este lugar, en este día. Sí, amén. Decía mi papá en la coordinación, no son motivos personales ni motivos terrenales lo que nos lleva a fundamentar la fe en Cristo. Porque si no sería basada en una fe en emociones y en una fe condicionada a lo que puedo recibir si sigo a Cristo. Y hoy te tengo la noticia antes de iniciar este mensaje, que Cristo a ti no te ofrece una buena transición en la vida. Te ofrece un destino y te ofrece un buen final. Pero no te ofrece un camino espectacular y lleno de éxitos. Cristo no te ofrece una vida llena de felicidad y de alegría constante. Porque en ese caminar, para ver que la persona de Jesús es formada en nosotros, es necesario llorar. Sí, Señor. Sí, Señor. Es necesario sentirse solo. Sí. Y es muchas veces necesario sentirse contra las cuerdas, sin salida, sin esperanza, para poderle dar el lugar a Él que quiere tener en nosotros. Aleluya. Amén. Por eso quiero iniciar este pensamiento hermoso que Dios me ha dado en esta mañana, basado en la hermosa carta de Pablo a los Filipenses. En el capítulo 2, no lo busque, yo lo voy a leer para que usted esté conmigo, pero téngalo presente. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, que es la que yo utilizo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. En la Reina Valera nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo le está hablando a los filipenses diciendo: la actitud que ustedes deben tener debe ser como la que tuvo Cristo. Y la mayor actitud o característica de Cristo es la obediencia suprema al Padre. Amén. Por eso en esta mañana
El Señor me ha permitido titular el mensaje de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Sí, Señor. Presentarlo o negarlo. Podríamos empezar a mirar qué es presentar. Si yo les colocase a ustedes una cita dentro de 8 días para escuchar la voz de un precandidato presidencial cerca de las elecciones que se avecinan en nuestra nación, de seguro como anfitrión yo tendría que presentarles a esa persona y decirles: mire, les presento a fulano, es nacido en tal parte de nuestra nación, de la familia tal, realizó sus estudios en tal universidad, con tal especialización, ha ocupado los siguientes puestos. Tendría que hacer una presentación de esa persona para ponerlo en contexto a usted de quién es el que les va a hablar y por qué quiere aspirar a ese puesto. ¿Por qué quiere gobernar nuestra nación? Pues así mismo es con Cristo. A nosotros nos presentaron un día a Cristo. Aleluya. Y nos dijeron todo lo que podía hacer Cristo por nosotros. Así como tal vez ese precandidato a la presidencia puede prometer hacer con usted y por su familia. Nos dijeron: Jesucristo quiere gobernar su vida. Jesucristo quiere ser el Señor y centro de su familia. Y quiere que vivir en su corazón, quiere vivir en su vida para que puedas tener una vida eterna y una vida llena de gozo aquí en la tierra. Y lo aceptamos. Aceptamos, sí, Señor. Yo lo acepté. Por eso, hombres, desde los principios de la iglesia, decidieron presentar a Jesús. Pero para poder presentar a alguien, primero tengo que conocerlo. Señor. Conocer a quién voy a presentar. Yo no presento a alguien sin conocerlo, ni saber cómo se llama, ni de dónde viene, ni para dónde va. Debo conocer a alguien para poder hacer una presentación de esa persona y que la persona a la que le voy a presentar pueda causarle una intriga y curiosidad por conocer a esa persona. De lo contrario, simplemente quedará en mucho gusto y hasta luego. Sí. Tremendo. Por eso Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, el mayor deseo fue que el conocimiento suyo, que el propósito por el cual había sido enviado fuera plasmado y encarnado en el corazón de sus discípulos. Porque él sabía que era corto el tiempo que iba a estar, pero que necesitaría de que esos 12 discípulos, que al estar con él, que iban a adquirir ese conocimiento y que iban a entender esa palabra y ese mensaje de vida que había traído para el mundo, era el deseo de Jesús que viviera en ellos para que pudieran después seguirlo presentando a las naciones del mundo. Sí, tremendo. Y por eso fue el afán de Jesucristo y el deseo ferviente de que lo conocieran a Él para poder recibir al Padre, porque el que lo recibe al Hijo recibe al Padre. Amén. Amén. Y en ese deseo de que en los discípulos y en los apóstoles se llevara al corazón el realmente entender a Cristo, conocerle, para en el día de mañana poder presentarle. Por eso, en un texto de la palabra, podemos ver que Jesucristo habla con sus discípulos y les formula una pregunta. Le dicen: ¿quién dice la gente que soy yo? Amén. Sí. ¿Lo han leído? Amén. Ahí estamos. Esto se presenta en la ciudad de Cesarea de Filipo. Es registrada por todos los evangelios. Y Jesucristo formula esta pregunta. Jesús cuestiona a sus discípulos diciendo sobre quién creía la gente que Él era. ¿Sabe por qué?
Porque la presentación en ese momento de Jesucristo solamente había sido anunciada por Juan el Bautista, pero él se estaba presentando por sí solo. No tenía quien lo presentara, no tenía quien le diera un discurso habiéndole el sermón en la sinagoga. No había un telonero tal vez dando un mensaje diciendo allí en el monte: a continuación vendrá el Mesías prometido, el Hijo de Dios que dará la vida por nosotros, recibámoslos con un fuerte aplauso. No estaba sucediendo en el momento, se presentaba por sí solo. Y por eso Jesús cuestiona a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas iniciales de los discípulos menciona la palabra y dice que eran diversas opiniones populares. Algunos grupos decían que era Juan el Bautista, otros decían que había vuelto Elías, Jeremías, y otros inclusive decían: es alguno de los profetas. Pero en este pasaje encontramos una pregunta personal y se le dirige a Pedro y le dice: Pedro, ¿y tú? ¿Y tú? Le dice a Pedro: ¿quién dices que soy yo? Hoy, iglesia, Darío, ¿quién puedes decir que es Cristo? Porque Jesucristo necesitaba que un Pedro estuviese la claridad perfecta de quién era Él. Sí, amén, claro. Y por eso le hace esa pregunta personal: Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? Si Cristo estuviese hoy aquí y le dijera a Darío, a Carlos, a cada uno: Darío, ¿tú quién dices que soy yo? Téngala ahí. En los evangelios, hasta antes de esta pregunta, Jesús era conocido como Jesús. Y el nombre, la primera vez que se menciona a Jesús como nombre, es en la visita del ángel Gabriel a María. Sí. Dice: dará salud, ¿cierto? ¿No han leído? Dice: y su nombre se llamará Jesús. Por eso Jesús fue conocido como Jesús en su niñez, como Jesús en su adolescencia, como Jesús en su casa. Y usted mira los evangelios y hasta ese acontecimiento dice: Jesús llama a Pedro y a Jacobo, Jesús multiplica los panes, Jesús hace la pesca milagrosa. Jesús es Jesús, la persona de Jesús. Sí. Pero lo que quería de Jesucristo era que en Pedro existiera una revelación de quién realmente era Él. Sí. Por eso hasta este pasaje que les estoy trayendo a memoria, Jesús era conocido solo como Jesús. Sí, Señor. ¿Alguno sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, amén. ¿Hay alguno aquí que sepa cuál fue la respuesta de Pedro cuando Jesucristo le dijo: para ti, ¿quién soy? A ver, alguien que me diga por allá atrás. El Hijo de Dios. ¿Cómo dijo mi hermano Edgar? El Hijo de Dios Santísimo. No te digo otra cosa. Pero antes dijo algo. Porque le dice: Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Y quién le dijo a Pedro que Jesús era Cristo? Por eso, hasta el mismo Jesucristo en ese momento se llena de asombro, le dice: ¡wow, Pedro! Sí. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, porque ningún profeta dio mi nombre. Gabriel dio el nombre de Jesús. Mi Padre te dio mi verdadera identidad, el Cristo de la gloria. Porque el Cristo tiene un significado. Cristo tiene
referente al de Jesús. Sí. Y ese se lo dejo de tarea. Jesús tiene un significado y Cristo tiene otro significado. Sí, Por sí. eso Jesucristo se asombra y dice: ¡wow! En Pedro se ha revelado realmente quién soy yo. Sí. Ya hay uno de mis 12 discípulos que me va a poder ir a presentar con dignidad y mostrarle al mundo realmente quién soy yo. Porque ha podido evidenciar en su vida quién es Cristo. ¿Cómo le parece a ustedes? Tremendo. Eso es tremendo. Poderoso. Imagínense eso. Que no tuvo que resucitar para presentarse él a sí mismo como el Cristo resucitado, sino que Pedro lo vio. ¿Qué condición tendría Pedro mayor a la de nosotros? Somos lo mismo. Pedro tenía las mismas cualidades tal vez que alguno de nosotros. Era humano como nosotros. Un poco menos estudiado que nosotros. Sí, yo creo que ni al Sena había ido. Pero mi hermano, yo hoy le digo, si Pedro pudo ver y sentir la revelación y decir: tú eres el Cristo de la gloria, el Hijo del Dios viviente, mi hermano, hoy usted también puede recibir esa revelación. Amén. Gracias. ¿Quién es realmente Cristo? Sí. Jesús le dice a Pedro que esta verdad no la recibió de hombre, sino del Padre Celestial. Y al recibir la revelación de Pedro, Pedro sube en una dimensión diferente a la que estaba. Es como el que sube de nivel, se encuentra en una mayor posición. Y por eso Jesucristo le dice: sobre esta roca edificaré la iglesia. Escuche esto, pareciese raro, pero le está diciendo a Pedro: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero quiero que escuche esto. Se atreve a decirle eso. Jesucristo se atreve a decirle a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Era porque en Pedro ya estaba la revelación plena de quién era Cristo. Entonces Jesucristo ahí pudo evidenciar que ya no era Pedro, sino que era Cristo en Pedro. Sí. La roca. Cristo, la roca. Y por eso dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre esa revelación, sobre ese entendimiento, sobre ese conocimiento, sobre eso que hoy se te fue dado del cielo, es sobre ese entendimiento que voy a edificar la iglesia. Por eso, mi hermano, es que si usted y yo hoy decidimos y anhelamos y nos decidimos a tomar a Jesucristo como nuestro Señor, que gobierna nuestra vida, y recibir esa revelación de nuestro Padre, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que nadie puede accesar al Padre, usted será testigo de lo que Dios puede edificar con usted. Sí, amén. Antes de que Pedro recibiera esta revelación, no tenía, mejor dicho, ni la más mínima posibilidad de que se fundamentara algo en él, porque Pedro era conocido como una persona maquiniada, grosera, altanera, se salía rápido de sus papeles, se le embolataba rápido el cristianismo. Sí. Ayúdanos, Dios. Sí. Pero cuando recibió la plena revelación de Cristo, Jesús dice: sobre este entendimiento sí puedo edificar algo. A medida de que tú entiendas y comprendas que Jesucristo es el que quiere vivir en el interior de nosotros y crecer, entonces, mi hermano, ahí se desatará del cielo todo lo que es en el propósito eterno para que sea edificado sobre nosotros. Amén. Ahí se podrá edificar, ahí sí, una familia guardada para Dios. Se podrá edificar un negocio orientado bajo la voluntad de Dios. Se podrá orientar las riquezas que Dios nos dé para su gloria. Sí, Señor, para su gloria. De lo contrario, solamente serán expectativas de beneficios personales. Sí. Y solamente será cumplir una necesidad aquí y sentir la satisfacción de que se es poseedor de riquezas. Pero cuando se entiende la revelación de Cristo, hasta nuestras riquezas y lo que poseemos
empieza a servir para el reino de los cielos. Aleluya. Por eso lo que logra ver Pedro es el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Lo que quiere decir es que Pedro, por algún momento, cuando Jesús le está preguntando eso, se le quita su visión del Jesús humano. Y por eso dice, eres el Cristo de la gloria. Por un momento perdió su visión en el Jesús humano. Y lo visualizó en el reino de los cielos. Lo visualizó dando como siervo. Mire, si ir a la cruz, Pedro quitó su mirada de un Jesús que iba a ir a la cruz, quitó la mirada de un Jesús que estaba multiplicando los panes, de un Jesús humano que pronto se le iba a desaparecer de su vista. Pero en ese momento, Pedro pudo ver a Cristo en su máxima gloria. Sí, claro. Wow. Qué lindo. ¿Sabes qué? Es la oportunidad que usted y yo tenemos hoy. Amén. Ver a Cristo en su máxima gloria. Amén. Los discípulos caminaron con Jesús. Escuche esto que le voy a soltar para que se llene de gozo y se motive a seguir a Cristo. Amén. Los discípulos siguieron a Jesús en el tiempo que estuvo acá. Y Pedro, aún siéndosele revelado el Cristo de la gloria, en el momento de la cruz de Cristo no lo acompañó a la cruz. Se escondieron. Algunos saben aquí quién fue el único discípulo que estuvo en el momento de la muerte. Sí, amén. Juan. Ponle la mano. Y escuche esto que a mí me vuela la cabeza. Ponle la mano. Todos los discípulos, después de la revelación de Cristo, ahorita vamos a ver parte de Pablo, todos murieron, aunque haciendo lo correcto, viviendo en el propósito eterno, cumpliendo la misión, como lo dijo Pablo, que ha acabado la carrera. Todos murieron trágicamente, decapitados, crucificados, todos. El único que murió lleno de días, viendo el futuro y viendo lo que iba a acontecer y una muerte tranquila, fue Juan. Porque fue el único que fue a la cruz con Cristo. Amén. Wow. Lindo. Fue el único que el día de su muerte dijo: no importa, así me crucifiquen con él, yo voy hasta el último suspiro de mi maestro. Por eso murió tranquilo. Áspero. Dios mío. Fue a la cruz, murió tranquilo. El resto cumplió la misión, pero le tocó perder la cabeza. Ahora se comprende por qué la invitación de Cristo a ir a la cruz con Él. Porque cuando se va a la cruz con Él, que hoy tenemos la misma posibilidad de Juan, ir a la cruz con Él. Sí, amén. Por eso Él no te promete transición, te promete final. Juan fue a la cruz, su final fue diferente al resto. Y ese mismo final, Dios lo promete a ti. Él te lo promete. Dice que el que venciere le dará la corona de vida. Sí, amén. Qué lindo. Por eso esta revelación de Pedro, de Dios a Pedro, Jesús le otorga a Pedro una autoridad especial como el primer líder de la iglesia. Sí, Señor. Con la capacidad, escuche esto, cuando hay un Cristo revelado,
se le entrega la capacidad de atar y desatar en la tierra y en los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque al cielo solamente se llega por medio de Jesucristo. Nadie puede entrar o intimar en lo espiritual en oración al cielo si no llega por medio de Jesucristo. Por eso cuando la revelación de Jesucristo se le es dada al ser y es una convicción y ya es una posición en la que estamos hoy con un Cristo revelado. Yo tengo las puertas del cielo abiertas para poder entrar al Padre. Y así como a Pedro se le dio la capacidad de atar y desatar, se nos es dado a nosotros la misma autoridad. ¿Qué podemos atar nosotros aquí en la tierra? Con la autoridad del Cristo revelado al cielo. Diga conmigo, mi alma. No es atar los perros del vecino para que no me muerdan. No es atar y ligar al diablo. No. Al diablo no se ata ni se liga, el diablo está suelto. Sí, no puede atar a nadie. No lo ha atado Cristo, sino que lo va a atar los días 1000 años. Porque está suelto, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo lo único que tengo que hacer es estar en Cristo para que ese león no tenga olfato a Darío, sino olfato a Cristo, y por lo tanto no me devore. Amén. Amén. ¿Me entienden? Amén. Entonces, esa revelación me lleva a que yo ate mi alma al cielo, ate el alma de mi familia al cielo. Atamos el alma de nuestra familia, de mis hermanos. Atamos el alma de esta hermosa congregación al cielo. Amén. Esa es la autoridad que sí tenemos, que atamos nuestra alma al cielo. Y de desatar. ¿Qué podemos desatar nosotros en los cielos? ¿Qué tal si conmigo dices esta mañana? Yo desato el entendimiento que necesito para entender a Jesús. Desato sabiduría del cielo para guiar todas las áreas de mi vida. Yo desato del cielo estrategias para poder hacer las cosas bien. Pero desatamos obediencia para permanecer en este camino del Cristo revelado, del Cristo resucitado. Por eso, Pedro de ahí en adelante, mi hermano, después de que es aún lleno del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, usted no vuelve a encontrar un Pedro claudicando. No vuelve a encontrar un Pedro viviendo de doble ánimo. No vuelve a encontrar un Pedro usted diciendo, no quiero ir a la iglesia. Es más, Hechos capítulo 3 nos afirma que en Pedro existía el deseo de congregarse con sus hermanos en la fe, porque dice que a la hora novena del día subían al templo de la hermosa a la hora de la oración. Todos los días. Todos los días. Entonces, cuando la revelación de Cristo está en uno, hay deseo de venir a este lugar. Hay deseo de no quedarse en casa. Es diferente no venir a este lugar, mi hermano, porque usted estaba viajando o está de paseo. Y perdóneme si se lo digo con mucho amor. Lo que pasa es que cuando está la revelación de Cristo en una vida, la casa nos pica el día del servicio. Queremos estar aquí, venir a comer del pan de vida, venir a comer de Cristo, porque nos hemos dado cuenta que es la única razón verdadera y significativa para vivir esta vida. Cuando entendemos a Cristo revelado, deseamos que sean abiertas nuestras puertas y queremos que ya sea el otro domingo para venir a aprender de Él, no para venir a pedir lo que Él me puede dar. No es para venir a aprender y poder llenarme de su amor y poder llenarme de esa experiencia de vida, de que sea mi vida manejada y controlada por Él. Y cuando eso sucede, entonces voy a poder ser como un Pedro, el querer presentarle a Cristo a otros. Para que también sean parte de esta hermosa experiencia de vida. Amén.
le pica la casa el día domingo al que viene aquí. La casa no es el mejor lugar ese día. No. El mejor lugar hoy es este. Amén. Ese día le pica la cama. Me voy para Así como dijo el profeta Juan Luis Guerra, le mandamos a la vista. Pues, amado, mire, es con amor. Es con amor. El que está revelado, el que ha recibido la revelación de Cristo, está a la hora puntual del inicio del servicio. Amén. ¿A qué horas es el servicio aquí? Y es que eso hace, somos el cuerpo y la cabeza. Aquí somos el cuerpo y la cabeza. Somos cuerpos corporativos y por eso nos congregamos. Amén. No puede estar desmembrado. Amén. Pero lo vamos a ir entendiendo. Yo creo que aquí ya dentro de 8 días todos llegaremos a las 7. Gloria a Dios. Y antes. Y si no, toca como en el colegio americano. Traigo una agenda y un sellito por llegar tarde. Me contaba mi hermana Valentina, en el colegio americano alguien perdió el año por llegadas tarde. Tremendo, sí. Sí, ¿cómo así, vale? Le digo, sí. Perdió el año por llegadas tarde. Acumulación de sellos de llegar tarde. Mi hermano, mire, el que está en Cristo, el que ha recibido la revelación de Cristo, es puntual a la hora de una cita, sea con el que sea. Sí, Señor. Sí, así es. Amén. Tremendo. Iglesia, oídos. Amén. Vamos a seguir. Pablo también es una clara evidencia de cómo podemos aprender a presentar a Cristo. Pablo presenta a Cristo a través de una revelación directa y personal que experimentó en el camino a Damasco, donde el Cristo resucitado se le apareció y le habló, transformándolo de perseguidor de la iglesia a apóstol del reino de Dios. Tremendo. Amén. Wow. Usted conoce la historia de Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia, arrastraba a las mujeres del cabello. Venga, les digo cómo, no mentira. Arrastraba a la iglesia, las hermanas. Y se le aparece Jesucristo, pero no en persona, sino como una voz. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. Inmediatamente, Saulo, quedando aturdido y ciego al instante de sus ojos físicos, fue necesario quedar ciego de sus ojos físicos para que sus ojos del alma pudieran ver al Cristo resucitado que le estaba hablando. Tremendo. Amén. Oh, santo. Se necesita tener estos ojos. Y por eso, cuando Saulo recibe esa revelación, y aunque queda ciego, pero entiende que es la voz de Cristo, le dices: ¿qué quieres que haga? Inmediatamente se entrega a una vida de obediencia. Por eso, mi hermano, la revelación de Cristo en nosotros nos debe caracterizar porque somos obedientes. ¿Obedientes a qué? A la voluntad del Padre. Obedientes a vivir en un propósito eterno. Le decía yo hace unos días, hay gente que se ha muerto y se ha ido de esta tierra y han estado en esa funeraria nivelándolos sin haber vivido un solo día de su vida en el propósito eterno para el que fueron creados. Señor. Dios mío. Sí, Por eso, mi hermano, si usted y yo aceptamos la revelación de Cristo en nosotros, aceptamos la obra magnífica de la cruz en nosotros, entonces podremos vivir realmente en la realidad para la que fuimos creados. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Por eso Pablo, de ahí en adelante, Saulo les ha cambiado el nombre. Y su vida de ahí en adelante se convirtió en el testimonio vivo de que podía presentar a Cristo de la siguiente manera: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Sí, Señor. Esa era la manera en que Pablo presentaba al Cristo, al que estaba viviendo en su interior, diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
podía irradiar el olor de su conocimiento. Ajá. Y era la hermosa, agradable, grata, y impartía el buen olor y aroma de Cristo a otros. Así es. Eso es lo que sucede cuando Cristo está en nosotros. Tenemos por escrito cómo lo presentó Pablo, cómo lo presentó Pedro. Y si miramos la extensión de las Escrituras, podríamos mirar cómo lo presenta cada uno de los apóstoles. Y yo lo he venido estudiando, pero no me queda el tiempo para dárselo. Pero cada apóstol presentó a Jesucristo de manera diferente. Si retrocedemos un poquito en los apuntes, vamos a encontrar que Pedro presentaba a Cristo como la promesa cumplida. Lo que hablaron los profetas, las sombras que había en el Antiguo Testamento, lo que habló Daniel, lo que habló Isaías, Pedro lo presenta de esa manera y dice: Cristo es la promesa cumplida de los profetas. Pablo lo presenta diferente, Santiago lo presenta diferente, todos lo presentan diferente. Y hoy tenemos nosotros estos escritos como evidencia de la manera como ellos vivieron esa revelación de Cristo en sus vidas. La única diferencia entre los apóstoles y nosotros es que a ellos se les fue otorgado el derecho y la bendición de poder escribir esa evidencia y esa experiencia para las generaciones venideras. Y es la única ventaja que tienen tal vez sobre nosotros, el haber podido plasmar en una escritura lo que fue vivir en Cristo. Pero aunque a nosotros no se nos ha dado el derecho de seguir extendiendo las escrituras, sí se nos dio abierto el libro de Hechos de los Apóstoles. Sí, Señor. Para que fuéramos influidos y pudiéramos llevar la revelación de Cristo a otros y seguir mostrando. Y tal vez no ya con textos como lo hace Pablo, pero sí con una vida de ejemplo, Amén. con una vida de demostración, de expresión de la gloria de su reino. Como Pablo dijo, sé imitador de mí. Pablo lo dice: sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Por eso, si usted mira en la Biblia que usted tiene, todos los libros y toda escritura termina con un punto final. El libro de los Hechos de los Apóstoles no tiene punto final, porque quedó abierto para los hechos que usted y yo podemos hacer cuando estamos en Cristo. Gracias, Señor. Por eso quedó abierto el libro de los Hechos. Por eso se llama Hechos, acontecimientos. Usted no tiene ni idea, mi hermano, y ojalá la tenga a partir de hoy, de que si usted hoy acepta en su vida el dominio pleno, absoluto y 100% de Cristo, así como en Pedro se fundamentó la iglesia, en usted se puede fundamentar, hermano, cosas grandes, maravillosas, para que los hombres se asombren de lo que es posible que Dios haga con cada uno de nosotros cuando nos disponemos. Jesucristo nos tiene a nosotros para grandes cosas, mi hermano, pero es entender y poder llevar ese propósito eterno a nuestras vidas. A otros, mire esto, a otros, Pablo, con su misión principal era llevar el evangelio de la gracia a los gentiles. Por eso la experiencia central de Saulo con Cristo fue la revelación en el camino a Damasco. Pablo, entonces Saulo, fue sorprendido por una luz del cielo y una voz que lo confrontó. En ese momento él puede vivir la experiencia de un encuentro directo. No fue un sueño, no fue una visión, sino una experiencia objetiva con el Cristo resucitado, quien le reveló su nombre y lo comisionó para su ministerio. Quien le reveló su nombre. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Y le reveló Pablo. Hay personas por el mundo portando una identidad que no ha sido diseñada para ellos. Sí, Señor. Personas transitando, y aún Dios nos ayude a nosotros mismos. Amén. Venimos al templo y seguimos caminando en la vida con una identidad que no ha sido diseñada para nosotros.
El encuentro de Saulo con Cristo. Cristo en ese momento le da la verdadera identidad y le dice: ya no eres Saulo, eres Pablo, y lo comisiona para su ministerio. El encuentro con Cristo le da un giro total a la vida del ser humano. Un encuentro con Cristo le puede dar un giro total a tu familia. Le puede dar la verdadera identidad que debe tener tu familia, que debe tener tu vida, que deben tener tus hijos. La verdadera identidad que debes tener cuando aceptas a Jesucristo. Vivir para Cristo, era porque Pablo había entendido que su vida ya no le pertenecía, sino que Cristo vivía en él, convirtiéndose su experiencia en un reflejo de la luz del Padre para todos. Amén. Cuando Pablo habla de expresar el buen olor de Cristo, dice que a través de sus gestos y palabras Pablo esparcía el conocimiento de Cristo, llevando a los que se salvan a un buen olor de la vida, a los que se pierden a un olor de muerte. Sí. Y tenía una misión personal. Se sentía impulsado por el amor de Cristo. Y esta fuerza lo llevaba a predicar el Evangelio, incluso a los gentiles, a pesar de los sufrimientos que esto conllevaba. No le importaba ser apedreado, no le importaba ser azotado con varas, porque su amor por Cristo lo llevaba a que lo que él vivía lo pudieran vivir otros, a que fueran libres de esa vida que agobia, esa vida de esclavitud, esa vida de pecado, esa vida de iniquidad, esa vida gobernada por Satanás, esa vida gobernada por contienda, esa vida gobernada por discusiones, esa vida gobernada por pleitos, por chismes, por todo lo que usted sabe que es gobernada una vida cuando no está Cristo. Pablo decía: yo he vivido esta experiencia, hoy gozo de una nueva vida, hoy puedo tener el olor de su conocimiento, de saber que Cristo sí transforma al más malo y más perverso, porque lo hizo conmigo, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con estos gentiles, lo puede hacer con esta familia. Sí, amén. Y ese mismo Cristo es el que quiere hoy habitar en nosotros, darnos la verdadera identidad de que somos hijos de Dios. Por eso se establece una relación entre Cristo y Pablo, mostrando siempre a Cristo como la cabeza y él mostrándose como cuerpo. Cristo es presentado como la cabeza de la iglesia y nosotros como cuerpo, siendo una imagen viva de que actúa en nosotros. Amén. Tuvo una unión con Cristo a vivir el sufrimiento. Pablo entendía que al sufrir podía hacer que la iglesia participara del pan de vida, y que los sufrimientos de Cristo lo llevaban a tener una vida eterna llena de consuelo, que podría motivar a otros a tomar su estilo de vida. Por eso hoy podemos entender, mi hermano, que la cruz de Cristo se convierte en el centro de nuestras vidas, porque es el motivo y la razón y el único camino por el que el hombre puede ser salvo. Amén. 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 Ahora les he presentado, les he mostrado cómo presentó Pedro y cómo presentó Pablo a Cristo. La incógnita o la interrogativa es en esta mañana: presentarlo o negarlo. Después de que Pablo y Pedro sufrieron la revelación de Cristo, nunca más negaron su existencia y dieron su vida hasta la muerte por presentarlo como el único camino de vida. Sí, amén.
¿Qué tan dispuesto estás tú y qué tan dispuesto está Darío para presentar a Cristo todos los días? Sí, Señor, eso es. O lo presento a la conveniencia cuando vengo aquí, pero lo niego cuando estoy con mis amigos. Darío lo presenta cuando se puede hablar de Cristo con las personas que son de Cristo, pero se niega cuando hay personas que no quieren saber de Él. ¿Cuál es el deseo tuyo en este día, mi hermano? ¿Cuál es el deseo de nosotros de que si Cristo se nos ha dado a nosotros, qué lindo es poder mostrarlo, qué lindo es poder llevar a otros a que vivan una experiencia de vida diferente, Amén. a poderlos llevar a experimentar el verdadero amor del Padre y que no sean bendecidos por misericordia, sino por complacencia. ¿Qué diferencia hay tan grande en la bendición dada por misericordia del Padre al que Dios se complace en bendecirlo? Por eso, mi hermano, mi invitación en esta mañana es que así como Pedro y Pablo pudieron presentar a Cristo, quiero usted y en mí exista ese deseo de presentar al Cristo de la gloria, al Hijo del Dios viviente, en todos los lados donde vayamos, con quien hablemos, con quien estemos, que podamos presentar a Cristo. Por eso dice el libro de Mateo en el capítulo 10, verso 32, dice en Jesucristo: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Mire la promesa de Cristo. Si tú me reconoces delante de los demás, si tú me reconoces de ese grupo que tal vez se dedica a la borrachera y es grosero, pero si tú me presentas, si tú me reconoces, dice el Señor, yo también tendré un día el deleite de reconocerte frente a mi Padre. Sí, va. Vale la pena ser despreciado por el mundo, Sí. pero aceptado por el Padre. Vale la pena vivir en sufrimiento terrenal y ser despreciado por esta sociedad, con tal de que un día el Señor Jesucristo me reconozca ante el Padre y el Padre pueda darme la bienvenida al eterno lugar de descanso. Vale la pena el sufrimiento, vale el gozo. No importa si en esta vida, toda la vida, tendremos que pagar arriendo, no importa, porque nuestra ciudadanía no está en los cielos, en la tierra, está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y todo lo que de aquí es perecedero, y todo lo de aquí se va a quedar un día. Y tu carro último modelo en 5 años será viejo. Lo de aquí pasa, pero lo de Cristo permanece y permanece para siempre. Jesucristo también hace una advertencia y dice: pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también le desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Por eso la invitación en esta mañana, mi hermano, es a reconocer a Jesús en todo lugar. Cuando usted y yo nos dedicamos en nuestra vida a reconocer a Jesús y a presentarlo como la única opción de salvación, entonces, mi hermano, tendremos la seguridad de que también en esta vida podremos vivir bien. Sí, amén. También podemos tener la seguridad de que si en Él estamos, Él nos dará también todas las cosas. También nos dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, dice, no recogen en granero, no cultivan, dice, y mi Padre celestial las alimenta.
En otras palabras, nos está diciendo el Padre, si ustedes realmente hacen que yo viva en ustedes, mi Padre les dará todas las cosas. Gracias, Señor. Porque sabe algo, este reconocimiento no es solo para el día del juicio. Cuando dice, si me reconocen delante de los demás, le reconoceré delante de mi Padre. Es un reconocimiento que se puede vivir hoy y en el ahora. Porque sucede lo eterno. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque usted entrega su vida a Cristo, es gobernado por Cristo, y cada oración que usted haga bajo la voluntad de Cristo, bajo la voluntad del Padre, en el nombre de Jesús, usted lo va a recibir. ¿Por qué? Porque Cristo está allí en el trono diciendo, sí, Él es de mi cuerpo, Él es de los míos, Padre, dale lo que necesita, complácele, envíale ese milagro, sí, Él es de los míos, te reconoce todos los días en la tierra, Sí. te muestra todos los días por donde va, muestra que tú eres el que, la única salvación, dale lo que necesita. Hoy y ahora Cristo nos está reconociendo ante el Padre. Todo lo que tú necesitas, pídeselo. Él te reconocerá ante el Padre y te lo dará. Y termino con esto. Cuando decidimos presentar a Cristo y no negarlo, podemos experimentar una vida de felicidad y paz. Una vida de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, experimentar una profunda felicidad y paz interior, ya que se elige un estilo de vida que evita lo perjudicial y cultiva buenas relaciones. Cuando Cristo es nuestra verdadera vida, podemos tener guía y fortaleza. Ofrece una guía y una fortaleza en medio de las pruebas, siendo el ancla segura que evita que se pierda la esperanza en los tiempos difíciles. Y podemos decir que la fe en Cristo proporciona una esperanza de vida eterna, un futuro maravilloso y un propósito para la vida. Cuando nuestra vida está fundamentada en Cristo, podemos evidenciar y experimentar que estamos diseñados con un propósito y para ocupar un buen lugar. Se encuentra un lugar en el mundo y en la eternidad como parte de la familia de Dios y de su plan divino. Y cuando estamos gobernados por Cristo, ante toda situación, tanto espiritual y terrenal, podemos tener una visión clara, porque hemos decidido centrar la mirada en Cristo, la cual cambia la perspectiva sobre el mundo, haciendo que las cosas superficiales pierdan su brillo frente a su gloria y su gracia. Eso, mi hermano, encarguémonos de mostrar a Cristo, y Él nos mostrará en victoria ante toda situación aquí en la tierra. Es estar en Él. Sí, amén. No sé cuántos se van en esta mañana diciendo, ¿lo presento o lo niego? Presentarlo o negarlo. Decisión propia. Así que, mis amados, recuerden que el único que no murió trágicamente fue Juan, porque fue a la cruz. Dios les bendiga. Podemos estar en pie. Vamos a hacer una oración en esta mañana por una plenera.